Hola, sean bienvenidos a este cuarto tema de nuestro camino cuaresmal, donde reflexionamos los textos que nos llevan hacia la Pascua. En esta sesión vamos a reflexionar acerca del capítulo 5 del libro del Deuteronomio, donde se expresa la ley como signo de fidelidad a la alianza. Para entrar en este estudio del Deuteronomio, es necesario que revisemos los antecedentes históricos que rodean la composición de este libro. En la composición del libro intervendrá de manera central la figura del rey Josías. El pueblo de Israel ya se encuentra asentado en la llamada tierra prometida. Ya ha pasado ese tiempo en el cual el pueblo de Israel andaba en el desierto con Moisés, cuando recibió la alianza del Sinaí. El pueblo entró en la tierra prometida, conquistó paulatinamente esos espacios, esas aldeas, ciudades que ya estaban ocupadas por pueblos anteriores. Ha pasado el reinado de Saúl, de David, de Salomón. Y el reino de Israel se ha dividido en dos: reino de Israel, el reino de Judá, o también conocido reino del norte, reino del sur. El reino de Israel tiene como capital la ciudad de Samaria. El reino de Judá tiene como capital Jerusalén. Dos dinastías diferentes de reyes. En Israel ya no es la dinastía del rey David. La dinastía del rey David se mantiene en el reino de Judá, solamente con 2 tribus. Las otras 10 tribus, ¿verdad?, separadas del pueblo de Israel. Pero también ha ocurrido un acontecimiento. El reino de Israel ha caído. Fue conquistado antes que el reino de Judá, y sus habitantes fueron deportados. Nos encontramos, pues, en este momento histórico de descontento, donde el mismo pueblo de Israel no sabe qué dirección seguir. Es en ese momento que sube al trono el rey Josías. Josías era hijo del rey Amón y de Yedidá, la hija de Adabías de Boscat. Su abuelo, el rey Manasés, fue uno de los reyes causantes del alejamiento de la adoración a Yahvé. Incluso Manasés adaptó el templo de Jerusalén para el culto idolátrico. Colocó una estatua a Baal, rey de los dios de los filisteos, y también colocó altares a cada una de las estrellas del firmamento. El pueblo de Judá entra, pues, en una etapa muy fuerte, institucionalizada, de infidelidad a Dios. Es en ese momento en que Josías sube al trono a la edad de 8 años. Recordemos que Josías sube al trono por el apoyo del sacerdote Yedidá, que lo esconde en el templo de la matanza que Atalía, su madrastra, había realizado con todos los descendientes del rey. Josías es coronado y a los 18 años de su reinado, ordena al sumo sacerdote Gilquías, en ese momento, utilizar los dineros de los impuestos para la renovación del templo de Jerusalén. Es en esa renovación
en esa reconstrucción, en esa remozada del templo de Jerusalén, que se descubre el libro de la ley. El sacerdote Hilquías descubre este libro cuando limpiaba la sala del tesoro del templo y le comunica al rey que había encontrado el libro de la ley. Pero este libro que encuentra el sacerdote de Jerusalén no es el libro de la Torá, el que escuchamos en el libro del Éxodo, sino encuentra unos textos que posteriormente formarán parte de lo que nosotros llamamos el libro del Deuteronomio. Cuando el sumo sacerdote lee el libro delante del rey Josías, el rey se alarma por todas las amenazas, por las calamidades que estaban mencionadas en el libro. Y entonces el rey vuelve a reunir la asamblea de los ancianos de Israel, lo que nosotros ya en el Nuevo Testamento vamos a conocer como el Sanedrín. Y el pacto, la alianza con Yahvé es renovada de manera solemne. El rey Josías se impone como meta el quitar la idolatría del territorio de Israel, del territorio del reino de Judá. Prohíbe todas las demás formas de culto. Quita del templo de Jerusalén, derriba del templo todas las imágenes de Baal y los altares que se habían levantado a las estrellas del cielo, que su abuelo Manasés había colocado en el templo de Jerusalén. Esta limpieza religiosa es uno de los objetivos principales del rey Josías. Esta limpieza incluso llega a tal grado que desentierran a los antiguos sacerdotes de Baal y queman sus huesos en los altares que se habían erigido en todo el territorio de Judá. Josías se presenta, y así es aclamado en el libro de las Crónicas, como un rey fiel a la alianza de Yahvé. El libro del Deuteronomio recibe el nombre porque así se le titula en la versión de los 70s. Recordemos que esta versión de los 70s es una traducción de la Biblia que realizan 70 sabios del pueblo de Israel, una traducción del hebreo al griego, porque recordemos que el hebreo, al ser una lengua que no lleva signos de puntuación ni vocales, ¿verdad?, solamente era conocida por un grupo selecto. Conforme la historia va avanzando, sobre todo en tiempo de la helenización, es decir, la conquista de Alejandro Magno, muchos judíos se les hace más fácil el idioma griego. Por eso es que se convoca a esta traducción y es aceptada como verdadera por un hecho anecdótico, una leyenda, un mito, donde dicen que estos 70 personajes traducen por separado la Torá y al reunirse de nuevo coinciden palabra por palabra. No había ni siquiera un error o una discrepancia entre estas 70 traducciones. Entonces, por eso se le conoce como la Biblia de la versión de los 70s. Ellos le dan el nombre de Deuteronomos o segunda ley, en oposición a la primera ley que encontramos en el libro del Éxodo, que es la que fue recibida por Moisés en el monte Sinaí. Después ya, en el siglo II de nuestra era, San Jerónimo traduce la Biblia, la versión de los 70s, al latín. Hace la traducción del griego al latín y le coloca ese nombre. Traduce así la palabra Deuteronomos por Deuteronomium,
Es por eso que el libro se conoce en nuestras Biblias como el Deuteronomio. El Deuteronomio es, en este esquema, un discurso en el cual Moisés se despide del pueblo en los llanos de Moab. El libro se compone de tal manera que parecería que es Moisés el que está hablando. Sabemos, y muchos críticos de el libro, muchos estudiosos, afirman que es improbabilísimo que Moisés haya escrito el libro del Deuteronomio. ¿Por qué? Porque ya el pueblo de Israel había pasado todos esos avatares históricos que hemos narrado. La fidelidad, la infidelidad, la conquista de la tierra prometida, cosas que no habían sucedido en el momento en que Moisés, ¿verdad?, muere. Pero los autores del libro del Deuteronomio hacen pender la fuerza moral del libro de la figura libertadora de Moisés. Es Moisés ahora el que habla al pueblo, pero habla a israelitas que no fueron testigos de la alianza del Sinaí. Son nuevas personas. Por lo tanto, es una actualización de lo que Moisés legisló o entregó al pueblo de Israel en el libro del Éxodo. En estos discursos, Moisés entrega a estas personas la segunda ley, como prolongación y epítome de la primera. Es decir, el libro del Deuteronomio trata de llevar a plenitud esa ley, ese espíritu de la ley que ya se había escrito en el libro del Éxodo. Junto con ello se añade el espíritu de la reforma del rey Josías, ese deseo de que esas calamidades anunciadas en este libro, en estos textos anteriores que componen el libro del Deuteronomio, no sucedan al pueblo. Este llevar a plenitud la ley, este recuperar el espíritu de la ley y este deseo de la reforma de Josías es lo que se entrega al pueblo de Israel como herencia por parte de Dios. Y ellas serán los bienes primordiales de los judíos una vez que estén en la tierra prometida y en el futuro que Dios les depare. Se va a hacer mucha insistencia en que esta ley es la herencia que Dios entrega al pueblo. El libro del Deuteronomio, por lo tanto, es un compendio de textos escritos en diferentes épocas y que provienen de diversas fuentes, como la mayoría de los libros de la Biblia. No nos espantemos de esta realidad. Sabemos que los libros de la Biblia no se compusieron de golpe y porrazo, sino que hay tradiciones orales, tradiciones escritas, que se van amalgamando hasta llegar al texto que conocemos. El libro y la tradición oral que sustenta Deuteronomio pudieron haber sido llevados por los escribas que huyeron del reino del norte. Recordemos que ya el reino de Israel había sido conquistado por las tropas asirias del rey Sargón II, que tomó Samaria en el 721 a.C. Estos escribas huyen y llevan estos textos y los ocultan en el templo de Jerusalén. ¿Por qué los ocultan? Porque en ese momento en el reino de Jerusalén se encuentra reinando Manasés, abuelo de Josías, un rey idólatra, ¿verdad?, que no era muy fiel a la alianza, ¿verdad?, y que buscaba a los que mantenían la alianza, pues para torturarlos y a veces para asesinarlos. Esta es la situación
¿verdad?, del libro del Deuteronomio. ¿Qué características encontramos en el libro del Deuteronomio? El Deuteronomio retoma la tradicional forma de contar la historia de Israel a través de grandes discursos. Se va a releer la historia como si fuera un discurso. La historia es el marco y la referencia que limitan el código ético que debería regir la vida de los judíos. El Deuteronomio, al hacer esta relectura, descubre los momentos de fidelidad y de infidelidad, los momentos de bienestar y los momentos de desgracia por los que pasa el pueblo. Va a situarse, o va a querer situarse de manera literaria, en lo que sucede desde la entrega de las tablas de la ley hasta la llegada a los llanos de Moab. Entonces, ese es el trasfondo, ¿verdad?, el deseo del autor del libro del Deuteronomio. En primer lugar, releer la historia, y en segundo lugar, esa historia se va a contar como si fuera un continuo que comienza desde la entrega de las tablas de la ley hasta la muerte de Moisés. El personaje principal es Moisés, ya anciano y que ha llegado al fin de su vida, que recuerda el pasado y con un estilo vivo y directo se dirige a los israelitas para hacerles notar que si no guardan la alianza, ¿verdad?, serán ingratos y poco merecedores del amor de Dios, porque Él los ha elegido y ellos han de honrar esa confianza que Dios les tuvo o desaparecer. Entonces, la historia que narra el libro del Deuteronomio, ¿verdad?, es como si fuera un juicio, donde Dios, ¿verdad?, declara a su favor, ¿verdad?, y el pueblo acepta esa declaración. El libro del Deuteronomio quiere ser la puerta de ingreso para que los judíos y nosotros interpretemos correctamente la historia. Es la proyección a futuro que tiene el libro del Deuteronomio. No solamente es ver este momento de confusión en el cual se compone el libro del Deuteronomio, sino este momento y este texto nos van a servir para entender todos los movimientos de la historia, no solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. ¿Cómo está organizado el libro del Deuteronomio? Está dividido en dos grandes partes. Primero, la segunda ley, ¿verdad?, que va de los capítulos 1 al capítulo 30, ¿verdad?, y después los relatos referentes al fin de la vida de Moisés, que comienzan con la transición del mando de Moisés a Josué, el cántico de Josué, el deseo de respetar la ley, la bendición que Moisés hace a las tribus y por fin la muerte de Moisés. Recordemos que simbólicamente Moisés no entra en la tierra prometida, porque ya no tiene sentido que él entre, porque ha cumplido su misión. ¿Cuál es la misión? La de ser el libertador del pueblo. Ahora ingresa este personaje, Josué, ayudante de Moisés, ¿verdad?, a quien le toca ser el conquistador, aquel que lleva al pueblo a poseer la tierra prometida. Entonces, nuestro capítulo 5 se encuentra en el segundo discurso de Moisés hacia el pueblo de Israel. La naturaleza del libro del Deuteronomio. Se trata de un libro esencialmente religioso, aunque no es un tratado teológico, es decir, no se ahonda en razones o en aspectos teológicos. Su motivación principal
de los autores del Deuteronomio es hacer un fuerte llamado a vivir con Yahvé y a respetar el pacto. Esto lo hace a través de advertencias. Si tú no respetas el pacto, si tú no respetas la ley, te va a suceder esto. Recordemos el esquema. Dios ha entregado una ley en el Sinaí y ha suscrito con el pueblo una alianza. Pero esta alianza puede caer si el pueblo, la otra parte de la alianza, estafa o explota a los otros. En la mentalidad del autor del libro del Deuteronomio, si la alianza cae, el apoyo de Dios va a faltarle al pueblo y por eso se van a caer sobre ellos grandes desastres. Esta visión de la alianza, ¿verdad?, en esta mentalidad deuteronomística no es negociable. No hay medias tintas. O cumples la ley y Dios va a estar contigo, o rechazas la ley y por lo tanto te vienen las desgracias. Por eso es que en estos discursos Moisés insiste continuamente en advertir a los judíos en cumplir el pacto cuando él ya no esté. Por eso el libro del Deuteronomio se distingue de los otros libros del Pentateuco, porque es una ley predicada. Por eso se habla en segunda persona, ¿verdad? Como si estuvieran ustedes escuchando una homilía muy larga. Por eso se utilizan términos como escucha Israel, recuerda hoy, teme al Señor, Shema Israel, ¿verdad? Esta es la forma de narración del libro. Entonces, vamos a encontrar todos estos discursos, ¿verdad?, donde el predicador, que es Moisés, va a estar exhortando al pueblo a cumplir la alianza con Dios. ¿Por qué? Porque él va a terminar ya su misión y el pueblo se va a quedar sin esa figura moral. En este sentido, el Deuteronomio es el libro que concluye el Pentateuco. Son los 5 libros atribuidos a Moisés. Después vendrán los libros históricos, los libros proféticos, los libros sapienciales. En este libro se nos habla de las leyes y de quiénes son los encargados de interpretar la ley. Los sacerdotes y en especial los levitas. La ley es una alianza, no es algo que Dios impone. Esto hay que empezar a entenderlo, porque muchas veces nosotros hemos visto la ley, la Torá, como una imposición. Es una alianza, es algo que se acepta. Y que se acepta en la dinámica de toda la historia de la salvación por amor. No es algo que se imponga. De ahí el gran error en la evangelización de querer imponer la fe a otras personas. Cuando se impone la fe, es fácil ver y vivir las consecuencias que vivimos en este momento. Mucha gente, ¿verdad?, ante la mentalidad actual no creyente, se siente liberada del yugo de la ley, de los mandamientos, que bien a bien nunca se los aprendieron, ¿verdad?, y que nunca han cumplido, pero se sienten libres. Ahorita es ese movimiento del péndulo, donde por un lado nos querían imponer la ley, y ahorita estamos en el otro lado. Hay que despreciar la ley. Nunca entendimos que el punto medio era aceptar la ley, aceptarla por amor. Por eso, el libro del Deuteronomio, aunque para mucha gente es muy aburrido,
es importante. ¿Por qué? Porque en él se hace un recuento de los hechos amorosos de Dios en favor del pueblo, para que el pueblo caiga en la cuenta de esa acción amorosa de Dios y acepte cumplir la ley por amor. Por eso se recuerdan las etapas anteriores del desierto. Se recuerdan las acciones en favor de Israel que Dios ha realizado. Esto hay que tenerlo bien puesto en nuestra cabecita, porque muchas veces nos hemos quedado con esa visión legalista de la ley. Y esto, para muestra, basta un botón, ¿verdad? Cuando niños, ¿verdad?, nos obligan a ciertas prácticas religiosas, y cuando preguntamos por qué, se nos dice porque así es y ya. Muchas veces esa es la respuesta que encontramos. La respuesta tendría que ser como la da el libro del Deuteronomio. Escucha, Israel, fuiste esclavo en Egipto, pero Dios te liberó, cumple su alianza. Es diferente esa respuesta a la que nosotros damos. Por eso, en la cena de Pascua, en el actual ordenamiento que se tiene de la cena de Pascua, se comienza con esa pregunta que hace el más joven que se encuentra en la casa. ¿Por qué esta noche es diferente? Y el que preside la celebración empieza a recordar las maravillas de Dios en favor al pueblo. Por eso celebramos esta Pascua, porque éramos esclavos en Egipto y Dios nos liberó. El Deuteronomio, que muchas veces es despreciado porque mucha gente dice, ay, ¿para qué repetir si ya no lo dijo Éxodo? ¿Verdad? El padre Eloir nos acaba de hacer una charla tan magistral acerca de la ley que se encuentra en Éxodo 20, ¿verdad? Me dicen volver a repetirla, ¿para qué? Tiene su sentido, porque es una ley que se repite, sí, pero recordando el por qué y el para qué. Esto nos hace falta mucho a nosotros, catequistas, sacerdotes, ¿verdad? Porque cuando nos dicen por qué, como a veces estamos siempre tan ocupados, nunca respondemos el por qué, nada más decimos porque así es. Y mucha gente se queda con eso. Y por eso para mucha gente la vivencia de la fe es un cumplir ciertas normas sin saber por qué ni para qué. En eso Deuteronomio nos lleva años luz de distancia, porque nos dice por qué y para qué. Entonces, no solamente ver la ley como algo frío y seco, sino ver la ley en base a la historia, en base a mi historia personal. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por mí? Y por eso tiene sentido, después de revisar las acciones de amor de Dios, que el primer mandamiento sea: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Porque esa es la forma psicológica, ¿verdad?, de nuestro actuar humano. Y si no, véanlo en los muchachos y en las muchachas enamorados. ¿Por qué te enamoraste de esta persona? Y entonces el enamorado se pone a recordar, no dice solamente porque sí, se pone a recordar las cosas que por amor la otra persona ha hecho por él. Y en base a esas acciones, él puede responder con amor. Ojalá que cuando repasemos la ley, no solamente veamos las normas, sino recordemos las acciones de amor que Dios ha realizado por nosotros, que somos sus hijos. Junto con esto, la preocupación fundamental del libro del Deuteronomio es la preocupación por el pueblo. Los autores del libro del Deuteronomio entienden
que en el ser humano existe la probabilidad de la infidelidad. Y por lo tanto, se trata de inculcar en el pueblo, en las personas, una fidelidad a Dios. Se busca por ello tratar de centralizar de nuevo el culto con una tendencia de justicia social y de fraternidad, y por lo tanto una ley más humana. Esto es importante. La reforma del libro del Deuteronomio, la reforma del rey Josías, busca estos aspectos de justicia social y de fraternidad. Aquí se añade en los mandamientos, por ejemplo, cuando se habla del descanso sabático, no solamente se le dice al judío que él va a descansar, se le dice que también su esclavo y el extranjero que no viva contigo. Ya hay un asomo de una justicia social y de una fraternidad, que no es exclusiva para un grupo de personas. ¿Por qué? Porque yo bien como buen judío me dicen, tienes que descansar el sábado. Ok, yo descanso el sábado, pero exploto a mis esclavos, a mis sirvientes, a mis empleados, para que trabajen el sábado de sol a sol. Yo ya cumplí la ley, pero en esta reforma se trata de cambiar esa mentalidad. Se trata de ver el asunto con una justicia social y una fraternidad. Por eso, la ley del Deuteronomio, si la revisamos, se presenta con rasgos más humanos. Y eso es lo que Jesús va a criticar en el Nuevo Testamento. No la ley con rasgos más humanos, sino que el pueblo de Israel se ha olvidado de eso. Ay de ustedes, escribas y fariseos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Por eso, el libro del Deuteronomio es importante en nuestra reflexión hacia el camino pascual. No basta solamente la ley fría, es necesario añadirle estos elementos. 1. Recordar la acción de Dios. 2. Que la ley se vive con una justicia social y una fraternidad. Y eso nos lleva a la fidelidad a Dios. El libro del Deuteronomio intenta tomar, pues, la ley del Éxodo, una ley que se dio en el pasado, ya habían pasado muchos siglos, y actualizarla. Actualizarla en la situación en la que se encuentra en ese momento el pueblo, para después darle esa visión de futuro. Los 3 puntos, ¿verdad?, que se van a tocar en esta primera parte del libro del Deuteronomio es: cumplir la ley es adherirse a Dios. Por lo tanto, se centra en el templo, en el culto y en el primer mandamiento. La unicidad de Dios, es decir, que Dios sea uno solo, exige esa entrega del pueblo, que has reflexionado sobre las acciones de Dios. La prohibición a la idolatría no es porque Dios sea un Dios celoso, que le vayamos a hacer daño por adorar a otros dioses, no. La idolatría, el asunto de la idolatría va en este sentido. Nosotros somos los que nos dañamos al cambiar a Dios. Y eso es lo que molesta a Dios, que sus hijos se hagan daño. Desde esta perspectiva hay que entender la cuestión de la idolatría, porque también en nuestros días se dan tendencias muy literalistas, ¿verdad? No harás ninguna imagen, ni te postrarás. Ay, entonces, ¿por qué tienen santos? ¿Por qué le rezan a la Virgencita? No. La idolatría, ¿verdad?, es cambiar a Dios. Darle la espalda a Dios. Y eso es lo que daña al ser humano. Y eso es lo que hace que Dios se moleste. Vamos a ver, ahora sí,
el texto de este capítulo 5. Inicio del discurso. Al inicio del discurso, Moisés convoca a todo Israel y utiliza el Shema. Escucha, Israel, las normas y los mandamientos que te enseño en este día. Ustedes los aprenderán y cuidarán de ponerlos en práctica. Nuestra es la alianza que nos dio Yahvé, nuestro Dios, en el Horeb. Pues su alianza no la tiene pactada con nuestros padres, sino más bien con nosotros, que hoy estamos aquí todos vivos. Yahvé nos habló cara a cara en el monte, desde en medio del fuego. Entonces yo estaba entre Yahvé y ustedes, y los tuve informados, pues aquel fuego los mantenía a distancia, y ustedes no subieron al monte. Se recuerda ese acontecimiento impactante que se da en el monte Sinaí. Un acontecimiento que es de tal magnitud que marca al pueblo de Israel hasta nuestros días. ¿Qué vio Israel en el monte Sinaí? No lo podremos saber. Lo único que podemos ver son las consecuencias de ese acontecimiento, que los hace continuar manteniéndose en la alianza. La alianza es un compromiso que se acepta libremente. Es el fundamento de toda la ley. Si no hay ese compromiso, no puede haber la aceptación de la ley, no puede haber la fidelidad a la ley. Por eso es que hoy en nuestros días, en el empeño evangelizador, se invita, ¿verdad?, a que las personas tengan un encuentro vivo con Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ese encuentro vivo con Jesucristo es donde nosotros aceptamos su alianza de manera libre. Y entonces sí, vendrán todas las normas y las enseñanzas, pero si no hay ese encuentro y esa aceptación, lo demás no tiene sentido. Escuchamos el primer mandamiento. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios delante de mí. No te harás ídolos, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, o aquí debajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. Ante ellas no te hincarás, ni les rendirás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero mantengo mi favor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este primer mandamiento nace como consecuencia de aceptar la alianza. Yo acepto a Dios como el único Señor de mi vida, es decir, aquel que rige toda mi existencia. Será sus palabras el parámetro con el cual yo caminaré en este mundo. Este es el compromiso de la alianza. Un compromiso que marca de por vida. Por eso también Dios no permite jugar con Él ni con la alianza. Lo aceptas aquí y ahora o lo rechazas. Entras o no entras en este mundo de la alianza. Cada uno de nosotros siempre tenemos que hacer esta elección. Por eso también el mal uso del nombre de Dios. No harás mal uso del nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien se aproveche de su nombre. Cuando
hay una relación de amor. No nos gusta que los demás se burlen de la persona que amamos. Este es el sentido de este mandamiento. El mal uso del nombre de Dios es burlarme de la persona de Dios mismo. Y lo puedo hacer de muchas maneras. Lo puedo hacer diciéndole sí a Dios, pero con mis actos vivir de otra manera. O utilizar solamente a Dios en los momentos que me conviene. Dios nos llama a tener un compromiso fiel con Él. El precepto del sábado. Cuida de santificar el día sábado, como Yahvé tu Dios te lo manda. 6 días tienes para trabajar y hacer tus quehaceres. Recordemos que este mandamiento del descanso sabático tiene como intención recordar que el hombre no es un ser solamente para el trabajo. No es una máquina ni un burro de carga para trabajar siempre. No es un esclavo, es un hombre libre. Por eso es que este mandamiento va en el libro del Deuteronomio unido ahora a esta realidad. Este descanso también toca a aquellos que no forman parte del pueblo. Se le da, ¿verdad?, una profundización a este mandato. No vas a explotar a los demás. Así como tú fuiste explotado, como tú sufriste, no explotarás ni harás sufrir a los demás. Esa es la implicación del descanso del sábado. No me detengo mucho en estos mandatos porque ya el Padre Carlos nos ha hecho esa maravillosa reflexión. La relación con los padres. Honra a tu padre y a tu madre como Yahvé, Dios tuyo, te lo tiene mandado. Y tus días se prolongarán por mucho tiempo y te irá bien en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. La relación con nuestros padres va a ser, ¿verdad?, uno de los parámetros importantes de la alianza, porque va acompañada de una bendición. Estos mandamientos con sentido social: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su servidor, ni su sirvienta, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna suya. Las relaciones de fraternidad y de justicia social, amparadas por la palabra de Dios. Y el final del discurso, las palabras de Yahvé que dijo a toda la asamblea que estaba en el monte. Estas palabras han de ser guardadas con amor por el pueblo. Y se le pide no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino seguir el camino que Yahvé les ha marcado. Esta fidelidad a la palabra, a los mandamientos, es lo que promete al pueblo la bendición, que muchas veces nosotros traducimos como una bendición material. Dios nos va a dar riquezas, nos va a dar dinero. La bendición profunda es que en mi vida existirá la presencia de Dios. Solo que para muchos de nosotros que no hemos tenido ese encuentro personal, donde hemos respondido con amor a la alianza, donde hemos aceptado libremente esa alianza, pues la presencia de Dios en nuestra vida no es una gran recompensa. Muchos de nosotros queremos que Dios nos dé dinero, que Dios nos dé cosas. Y cuando nos dicen, la presencia de Dios en tu vida es la mayor bendición, decimos, qué bonito. Pero como quedamos
como que nos quedamos desilusionados. El libro del Deuteronomio nos vuelve a recordar que la mayor bendición en la vida de el que vive la alianza es la presencia de Dios en su vida. No dicen esas frasecitas motivacionales copiadas de algunos santos que quien tiene a Dios nada le falta. Y no se refiere a cuestiones materiales, se refiere a otra realidad más profunda en la vida del ser humano. Por eso, para muchos santos, lo importante era tener la presencia de Dios en su vida. La mayor bendición es tener a Dios en mi vida. Si después vienen los bienes materiales o no, eso es otro cantar. Jesús mismo lo advierte. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Busca la presencia de Dios y de hacer su voluntad en tu vida, y lo demás vendrá por añadidura. Ojalá que podamos descubrir en este libro del Deuteronomio no la ley que mata, como dice San Pablo, sino el espíritu de la ley, que es la que nos lleva a la fidelidad con Dios. ¿Por qué? Porque hemos aceptado libremente su alianza y queremos responder a esa alianza. Este esfuerzo del libro del Deuteronomio por predicar la fidelidad a la alianza en el sentido de la justicia social y de la fraternidad es apoyado también por los profetas. Amós, Oseas, Isaías predican también en el mismo sentido de la reforma del Deuteronomio. Es importante que en los momentos en los cuales el pueblo vive una situación de materialismo práctico, recordemos la alianza con Dios. Insistamos en el espíritu de esa alianza. Descubrimos que esta intención didáctica del libro del Deuteronomio no va a ser muy aceptada. Con un poquito de esfuerzo en los reinados de David y en la primera parte del reinado de Salomón, se vivieron estos aspectos de fidelidad a la alianza con Dios. Y por lo tanto, se ven los efectos, la unidad de las 12 tribus, la colaboración entre las mismas, la justicia y la ayuda para los débiles y las prácticas de economía justas. Pero en la segunda parte del reinado de Salomón, ¿verdad?, sucede todo lo contrario. Se acepta el comercio engañoso, se alteraban las balanzas, se oprimía al hermano, ¿verdad?, y incluso la carrera armamentística empieza a surgir. Deuteronomio 8 se los recuerda muy claro en el versículo 11. Ustedes, como pueblo de la alianza, no pueden copiar las prácticas corruptas de los países vecinos. La fidelidad a la alianza se manifiesta en vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Es por eso que hasta el exilio, el pueblo de Israel comprenderá que debe apegarse a lo que dice el libro del Deuteronomio. A pesar de que el pueblo tenía el libro, a pesar de que ya habían pasado por estas etapas históricas, el pueblo no hizo mucho caso a las enseñanzas del libro del Deuteronomio. Es hasta el exilio en Babilonia que el pueblo de Israel comprende que es necesario vivir en la fidelidad a la alianza.